Egunon. Egunon, buenos días. Ongi etorri Fernando Buesa Blancoren eta Jorge Díez Elorzaren aldeko 21. Inmemoriamera. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este 21º Inmemoriam por Fernando Buesa Blanco y Jorge Díez Elorza. Un año más nos volvemos a reunir para recordar a todas y cada una de las víctimas del terrorismo y en especial a Fernando y a Jorge. Y lo hacemos en este lugar y a esta hora porque a pesar de los duros e inciertos momentos que vivimos, hemos creído necesario compartir este emotivo acto con toda la ciudadanía, cumpliendo las normas, pero también dando forma y sentido a lo que os queremos transmitir este año con nuestro lema: la apuesta por vivir en comunidad, vivir en diversidad. De eso nos va a hablar Sara Buesa en un par de minutos tan solo. Los bastones que habéis visto y que tenéis en la mano son para ese momento. Ahora podéis dejarlos tranquilos, en 2 minutitos os contamos para qué sirven. Indarkeriak zatitutako komunitateen berrosaketa saihestu ezin den helburu bat da. Bizitza nahiko jasanezina egin zen indarkeriak zatitutako gizarte batean, eta onartzen nahiko zaila da ere oroitzapenek, etorkizuneko gutxieneko proiektu komun baten ezak eta oinarrizko adostasun batzuen faltak zatitutako beste batean. Horregatik beharrezkoa da komunitatea eta bizikidetza berreskuratzea. Ezin delako egon eta ez delakoen nahi, eratzen duten guztiak bilduko ez dituen gizarterik. Muchas sois las personas que hoy nos acompañáis aquí presencialmente, pero muchas también las que no habiendo podido venir, nos seguís virtualmente a través de Internet. A todas os sentimos cerca y os agradecemos vuestro apoyo y cariño, especialmente a las víctimas y a las asociaciones y fundaciones que todos los años nos acompañáis. Espero dugu, ekitaldi honek zuei helaraztea komunitatean bizitzeko, hau da, aniztasunean bizitzeko, guztion artean eraiki beharra dugun bizikidetza demokratikoranzko bidean adorea ematen diguten ilusio eta proiektu guztiak. Un año más, Sara Buesa será quien en nombre de la Fundación suba ahora aquí para hacernos reflexionar sobre todo lo que como sociedad debemos afrontar tras años de violencia terrorista. Sara, nahi duzunean. Recuerdo de niña, cuando volvíamos de viaje después de las vacaciones, las sensaciones al mirar por la ventanilla del coche y ver el territorio conocido. Admirar el paisaje, observar las luces cálidas de la ciudad acercándose, sentirme en casa. Es algo que me sigue sucediendo siempre que paso un tiempo fuera. Una sensación reconfortante de arraigo que conecta con una memoria emocional y sensitiva de años. Todas las personas necesitamos sentir que pertenecemos a algún sitio, un lugar en el que echamos raíces, desarrollamos nuestra vida y nuestras costumbres, tejemos relaciones y afectos con otras personas de nuestro entorno. Esos vínculos son como una red de seguridad que nos conecta, nos arropa y nos permite sentir que pase lo que pase no vamos a estar solos, que vamos a estar bien. Nuestra naturaleza es vivir en comunidad. Comunidad. La propia palabra evoca sentimientos positivos. Amor, cobijo, calorcito. Comunidad. Ser en común. Compartir algo en común. Pero, ¿cuáles son los elementos en torno a los cuales se construye comunidad? Compartir una tierra, un espacio físico. La proximidad genera contacto y relación. Pero no es suficiente cohabitar en un mismo territorio para ser comunidad. Al fin y al cabo, el alma que da el sentido de comunidad a las ciudades y los pueblos somos las personas, que compartimos las calles e interactuamos entre nosotras. Compartir una cultura, una identidad. Ciertamente, compartir cultura, ideología y visión del mundo une.
Pero si pienso en mis propios vínculos, me vienen a la cabeza personas que son muy distintas a mí, incluso con ideologías muy dispares. Personas a las que aprecio y quiero a pesar de nuestras diferencias, que sin duda siento que son parte de mi comunidad y cuyo destino siento unido al mío. Seguro que a vosotros os pasa también. La comunidad natural se teje espontáneamente de relaciones y vínculos afectivos que van mucho más allá del ideario y de los sentimientos de identidad de cada cual. Son lazos e hilos invisibles muy fáciles de sentir, que nos conectan de una forma profunda, sólida y duradera. Cuando una comunidad, en vez de basarse en ese componente afectivo que surge de manera natural en la vida, se construye sobre una identidad o una cultura determinadas, entonces deja de ser comunidad y pasa a ser tribu. Porque si lo que une a las personas es una identidad, quienes son, piensan y sienten diferentes se convierten en otros, extraños que al no tener cabida quedan relegados y se vuelven personas invisibles a las que no se toma en cuenta. El reconocimiento de la cultura y la idiosincrasia propia de un territorio es importante. Pero lo es aún más garantizar que todas las personas que habitan en el mismo tienen las mismas oportunidades para vivir su vida con dignidad y conforme a sus valores. El problema no está en distinguir una identidad, sino en hacer de ella algo absoluto y construir un modelo social y político en torno a ella. Entonces es cuando se cae en el integrismo, en la uniformidad que oprime y excluye. En Euskadi tenemos buena experiencia de esto. El proyecto político que trató de imponer mediante la violencia terrorista era un proyecto sectario, basado en una visión idílica de una sociedad vasca homogénea, de una comunidad pura, donde las diferencias de identidad eran muros defensivos que excluían lo que no formaba parte de ella. ¿Cuántas personas fueron expulsadas de la comunidad vasca y optaron por marcharse de su tierra porque no se veían reconocidos en esa identidad selectiva? Algunas fueron amenazadas y salieron del País Vasco buscando una seguridad básica y preservar su integridad física. Otras no fueron expulsadas de manera abierta o violenta, pero la vida aquí se les hizo insoportable, al no encontrar cabida dentro del entorno sociocultural nacional extremo que se perfilaba. ¿Y qué me decís del exilio interior, de tantas otras personas que permanecieron aquí sufriendo la exclusión y la ignorancia, confinándose en su mundo privado ante la falta de libertad para expresarse, para ser y vivir según sus propios sentimientos, sintiéndose apartadas de cualquier prestigio o reconocimiento social, relegadas del ámbito comunitario y deslegitimadas para participar en la vida pública y política vasca? Todas ellas, personas que amaban su tierra, que tenían lazos afectivos y vínculos con el País Vasco, pero que no pudieron desarrollar de forma plena su proyecto de vida aquí, ni tampoco aportar la riqueza de su pensamiento. ¡Qué pérdida de capital humano para nuestra sociedad! El grado de exclusión y división fue tal que corrompió incluso el espacio de las relaciones naturales de familia, amistad y vecindad. Cuando pienso en las relaciones que son importantes para mí y que nutren mi vida, en primer lugar viene a mi mente mi familia. Luego amigos, compañeras de trabajo, distintos grupos de personas de los que participo, en el colegio de mis hijos, fruto de mis inquietudes sociales o de mis aficiones deportivas. También pienso en las personas con las que interactúo en mi día a día, cuando voy a comprar el pan, a la carnicería o la frutería, a la peluquería, a tomar café. Vecinos de escalera y también personas que no conozco, pero con las que coincido todos los días esperando el tranvía o que me suelo cruzar en el barrio. Curiosamente, durante el confinamiento he tenido a todas estas personas muy presentes y me he dado cuenta de lo importantes que son para mí esos contactos sociales más cotidianos. Y entonces me pongo en el lugar de aquellas personas a las que les negaban el saludo y les giraban la cara por la calle. Personas que no eran bienvenidas en el bar, a las que no atendían en la carnicería. Personas que sufrieron insultos, amenazas y persecución con la aquiescencia o ante la pasividad de sus convecinos. Personas que fueron asesinadas, que se desangraron en nuestras calles sin recibir ayuda y apoyo. Familias que sufrieron el zarpazo del terrorismo y vivieron su duelo en soledad. ¿Cómo fue posible que el pueblo vasco, tan solidario con tantas otras causas, mostrase semejante falta de empatía? Esa frialdad
que es lo opuesto a la calidez que en teoría se siente y se vive en una comunidad, también enrareció climas laborales, distanció relaciones familiares, rompió amistades. El silencio denso y la tensión invadieron todos los espacios de interacción. Yo fui verdaderamente consciente del entorno asfixiante en el que vivíamos cuando puse tierra de por medio. En el año 2002, cuando después de terminar la carrera tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos. Fue como quitarme una nube negra de encima. Tomar distancia del entorno hostil me permitió levantar el corazón del suelo y enfocar mi energía en mí misma y en mi futuro de manera diferente, más allá del dolor y de la condición de víctima, que me habían acompañado como una sombra fusionada conmigo desde el asesinato de Aita 2 años antes. La libertad que allí sentí fue sanadora. Nada me limitaba. Nadie me conocía ni me juzgaba. Podía ser quien quisiera ser. Ese tiempo fue esencial en lo personal para mí. Sin embargo, aunque en aquel momento eso era lo que yo necesitaba, ese tipo de cultura no es lo que elijo para vivir. El individualismo, los vínculos frágiles y fugaces, la despersonalización ajena a las desigualdades y a los problemas sociales destruyen la comunidad. Causan los grandes males de la sociedad actual, el desarraigo, la soledad, la crisis de cuidados, y nos incapacitan para afrontar los grandes retos actuales. La pandemia es un buen ejemplo de ello. No vamos a poder hacerle frente si no pensamos con visión global y tomamos conciencia de que es un problema común y de que solo unidas vamos a poder salir de ella. Pero los grandes retos actuales tampoco van a poder resolverse de ninguna manera con mentalidad de tribu, pensando en términos de los míos y los otros, creando comunidades estancas y excluyentes. Es momento de repensar la comunidad vasca que queremos construir. Tras las décadas de terrorismo que hemos padecido, arrastramos un trauma colectivo y un daño muy profundo en nuestro tejido social. El proceso de construcción de nuestra comunidad requiere reparar ese daño y desterrar los vestigios de un comportamiento de tribu que continúan condicionando nuestra convivencia. Podemos reconocer la identidad y la cultura vascas y al mismo tiempo preservar los derechos humanos y de ciudadanía si formulamos proyectos políticos incluyentes que respeten la diversidad de nuestra sociedad. El verdadero diálogo entre diferentes se da cuando hay un intercambio de saberes, visiones y valores entre todos los vecinos y vecinas, y cuando todos ellos se tienen en cuenta en la construcción de un modelo de sociedad. De esta forma, escuchando y teniendo presentes todas las miradas, podremos abrir posibilidades integradoras y construir una comunidad inclusiva en la que todas las personas podamos desarrollar una vida buena y participar por igual de un bienestar y un respaldo comunitario. Respetar la diversidad y defender la dignidad y la igualdad de derechos de toda la ciudadanía exige adoptar compromisos éticos y no meramente estéticos. Por ejemplo, posicionarse claramente contra todas las vulneraciones de derechos y las desigualdades que se producen. No permitir que se homenajee o ensalce a personas que han cometido crímenes o hacer frente a los discursos que justifican el uso de la violencia. Necesitamos confrontar con estas realidades que continuamos viviendo hoy en día en Euskadi y decir claramente, esto no, porque la auténtica tolerancia no es permitir todo tipo de comportamientos. Solo así será posible reconectar los lazos que se han roto y crear un tejido comunitario en el que todas las personas nos sintamos parte y protegidas. Una vida social saludable solo se consigue cuando en el espejo de cada alma la comunidad entera encuentra su reflejo y cuando la virtud de cada uno vive en toda la comunidad. Ser comunidad supone estar al servicio del bien común, comprometernos los unos con los otros. La solidaridad implica incluir en nuestros proyectos personales de felicidad la felicidad y el bienestar de todas las personas y no solo la nuestra. La situación de emergencia sanitaria nos ha hecho tomar conciencia de la importancia central de cuidarnos en comunidad. Nos hemos sentido conectadas dentro de nuestra común humanidad. Se ha despertado nuestra solidaridad y han surgido lazos de colaboración nuevos. Muchas pequeñas cosas de unas personas hacia otras, muchos gestos nos han unido. Esas pequeñas cosas que nos ponen en relación son las que ayudan a tejer comunidad. Y es que sin relación entre las personas no puede haber integración.
Hay multitud de personas a nuestro alrededor de las que estamos desconectadas. Es imprescindible conocernos, reconocernos y reconstruir nexos entre personas diferentes. Esto implica abandonar la tribu y también hacer un importante trabajo personal que sane nuestras heridas, para apostar por otro espacio común que habitar. En todo caso, hace falta coraje. Y vengo, sin embargo, tal vez a compartir cansancio y vértigo, desamparo y querencia. También a recibir mi cuota de rencores, mi reflexiva comisión de amor. En verdad, ¿a qué vengo? No lo sé con certeza, pero vengo. Y estoy aquí para aportar mi granito de arena, para que juntas construyamos una comunidad vasca que sostenga a todas las personas. Porque nos jugamos el futuro y quiero algo mejor para mis hijos. Porque es mi tierra y soy parte de ella. Porque todos vosotros sois parte de mí también y cada una de nosotras somos necesarias para crear una nueva cultura colectiva. En la oscuridad no podemos ver más allá de nosotros mismos. No distinguimos ni reconocemos a otras personas. Nos cuesta situarnos y comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Para salir de las sombras necesitamos luz. Todas las personas tenemos una luz que emana de nuestro interior e irradia cuando damos lo mejor de nosotras. Vosotras tenéis también cada una vuestra luz. Prender nuestra luz en la oscuridad es difícil y cuesta a veces porque nos sentimos expuestas. Pero cuando una luz se enciende, a menudo encuentra resonancia con otras. Y esto ha sido súper bonito lo que acaba de suceder, porque yo no esperaba que hubierais encendido vuestras luces todavía. Pero realmente esto demuestra que cuando uno enciende su luz ofreciendo lo mejor que tiene, otras personas conectan con ella y responden iluminándose a su vez, de manera que la luz se expande en ese efecto multiplicador. Y entonces esa luz temblorosa, que inicialmente mostramos tímidamente, comienza a desprender un brillo cálido y absorbe y refleja a su vez las luces que las demás personas han encendido también, captando los distintos colores de cada una de ellas. Colocaros todos sintonizando con esta luz, ¿sí? Ya estáis, vale. Desde esta posición, estando conectadas, con nuestra luz sintonizada con la de todos los demás, con la mente y el corazón abiertos, somos capaces de vernos entre nosotros, de sentirnos como iguales. A partir de aquí, y con esta imagen en nuestra retina como punto de partida, podemos preguntarnos qué tipo de luz queremos ser. ¿Cuál representa mejor nuestra personalidad, nuestras ideas, sentimientos y valores? Eduardo Galeano, en su cuento El mundo, describía el mundo contemplado desde arriba como un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Al igual que en este cuento, vuestro bastón puede proyectar distintos tipos de luces. Vamos a pulsar una vez más el botón. Ahora proyectamos una luz blanca, serena, como un faro que ilumina con claridad y guía nuestro camino. Lo pulsamos de nuevo y nuestra luz se vuelve vibrante, llena de energía, fuerza y color. Rojo. Lo pulsamos de nuevo. Azul. Lo pulsamos de nuevo. Verde. Os invito a que durante un par de minutos exploréis los distintos tipos de luces. Al hacerlo, conectad con vuestra luz interior, con lo mejor que tenéis para ofrecer al mundo, para aportar a nuestra comunidad. Escoged una de las luces, la que mejor sintonice con vosotros, con vuestro ser o con vuestro estado en este momento. Y cuando hayáis elegido, mantened el bastón encendido en esa posición. ¿Vale? Dejamos esos minutos.
La comunidad vasca se asemeja un poco a esto. Podemos elegir qué tipo de comunidad queremos ser. ¿Una comunidad oscura? ¿Una comunidad en la que una parte de la ciudadanía no tenga opciones de mostrar su luz? ¿Una comunidad monocolor? ¿O esta comunidad viva, cambiante, multicolor, en la que todas las personas puedan escoger su propia luz y brillar con luz propia? Zabal dezagun kolore askotako argiak dituen itsaso hori. Eraiki dezagun elkarrekin Euskal Elkargo gizatiarra, zauriak sendatuko eta pertsona ezberdinen lokarriak berregingo dituena. Elkarrekiko begirunez eta ardura zehundutako batasuna. Guztiok partaide eta babestuta sentituko garen elkargoa. Bihurtu dezagun gure herria, harro sentiarazten gaituen lekua. Beren hortasun eta kultura berezkoengatik, eta batez ere leku irekia eta abegitsua delako, non bakoitza askatasunez izan, senti eta bizi daitekeen. Mila esker. Cada año se supera, nos sorprende cada año con cómo nos hace pensar en todo lo que ha estado diciendo con cualquier juego, pero se nos queda todo mucho mejor dentro de la cabeza. Beno, fundazioak 2 hamarkadako lana borobildu zuen pasaden urtean. Bideo honetan, horren urren berrezian egin izan genuen guztiaren errepaso labur bat helarazi nahi dizuegu. Este que vamos a ver es un resumen de todo lo realizado por la Fundación Fernando Buesa Blanco durante 2020, año en el que hemos cumplido 20 años de recorrido. ...2020 ha sido el año de nuestro 20º aniversario. Un año duro y difícil para el conjunto de la sociedad, que también ha condicionado en parte nuestra labor. Para nuestra fundación ha sido un año en el que, cumplidas 2 décadas de trabajo, hemos creído oportuno mirar por un momento atrás para valorar lo andado y fortalecer aún más nuestro compromiso con el legado que nos dejó Fernando. Comenzamos el año organizando el 20º In Memoriam en el Palacio Europa, un acto muy emotivo que volvió a reunirnos para recordar a Fernando y a Jorge. Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación, abrió el acto y nos recordó, entre otras muchas cosas, el compromiso de su padre por una sociedad vasca dialogante donde la violencia nunca tuviera cabida. Aunque defendía con mucha vehemencia sus convicciones, apostaba por la moderación. Creía que no es posible, con la pluralidad que existe en este país, que puedan prosperar los proyectos colectivos si no hay talante para poder llegar a acuerdos. Eso sí, frente a la violencia no cabían medias tintas. En esto, su posición fue siempre rotunda y su voz se alzó alta y clara para denunciar que matar y extorsionar no son actos políticos, sino criminales, y quienes los planifican y ejecutan no son patriotas ni héroes y no merecen el homenaje de nadie. Que ETA nada representaba que valiera la pena para este país. Que en esta sociedad podía defenderse cualquier causa política con la palabra a través de los cauces democráticos, pero nunca imponérsela a nadie y mucho menos por la fuerza y con violencia. Después, pudimos escuchar a la filóloga Lourdes Oñederra, que nos habló de la necesidad de no olvidar lo ocurrido para conseguir una sociedad que sea justa con las víctimas. Ciertamente, el recordar nuestra pasividad cuesta respirar, pero el aire es más limpio. Se trata de ver el mundo con otros ojos, transformarse. Se trata de no olvidar, de obligarnos a recordar los hechos, lo ocurrido, de releer los nombres, edades, circunstancias vitales de cada víctima, el lugar y el día del atentado, y ligarlo con nuestra memoria individual. ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos quienes no temíamos aquellas balas, aquellas bombas, aquellos secuestros? Ahora que las armas han callado, que no falten las palabras, que no siga el silencio, la mirada escorada.
Plantearnos el futuro perdidos en generalidades y abstracciones, en la confusión de sufrimientos, es, además de fundamentalmente injusto con las víctimas, como construir viviendas en suelo contaminado. Dentro de la programación especial con motivo del 20º aniversario, 2 fueron las iniciativas que centraron estos actos, además del In Memoriam celebrado en febrero. En octubre se presentó el libro Fernando Buesa, una biografía política, No vale la pena matar ni morir, editado en los libros de La Catarata gracias a la colaboración de nuestra fundación con Ramón Rubial Fundacioa. Esta obra, escrita por Antonio Rivera y Eduardo Mateo, aborda en poco más de 200 páginas tanto la trayectoria vital y política de Fernando como el análisis del contexto sociopolítico que le tocó vivir. En el acto de presentación estuvieron presentes, además de los autores, las presidentas de las fundaciones Fernando Buesa y Ramón Rubial, Natividad Rodríguez y Eider Gardiazabal, acompañadas por el periodista José Antonio Zarzalejos. A nosotros nos tocó vivir en unas determinadas circunstancias que no elegimos, que nos comportaron situaciones duras y sacrificio. Sin embargo, Fernando las afrontó, viviendo y decidiendo como él quería. Y yo encuentro consuelo cuando pienso que fue un hombre libre. Días después se inauguró la exposición Buesa, el valor de la palabra, el valor del compromiso, donde a través de fotografías, artículos de prensa, carteles, objetos y diversos materiales audiovisuales se mostró por un lado la trayectoria personal y política de Fernando y por otro la labor que lleva a cabo la Fundación. Con la palabra defendió sus ideas, empleándola como base para el diálogo, para tejer acuerdos, para buscar consensos. Usó la palabra para construir convivencia y dar forma a nuestra sociedad. Y también para alzar la voz claramente contra la intolerancia y en defensa de los derechos humanos y de ciudadanía. Con su asesinato buscaron acallar su voz, pero sus ideas, su palabra, se han mantenido muy vivas. De hecho, preservar la memoria y el legado de todo por lo que él había trabajado tanto fue la motivación principal para impulsar la creación de la Fundación Fernando Buesa en el mismo año 2000. La exposición puede visitarse de manera virtual entrando en nuestra página web. A principios de año presentamos junto a su autora Luisa Echenique Aves del Paraíso, que contó también con la presencia de Miren Ortubay, Gaizka Fernández Soldevilla y Manuel Lezertúa. Ya en junio hicimos nuestro primer acto después del largo confinamiento para presentar junto con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda el libro Las narrativas del terrorismo. Cómo contamos, cómo transmitimos, cómo entendemos. En la presentación participaron sus editores Antonio Rivera y Eduardo Mateo, junto a 2 de sus coautores, Elena López y Vicente Carrión. El libro se presentó también posteriormente en julio en Donostia, San Sebastián, junto al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en agosto en Soria, dentro de los encuentros culturales del Centro Internacional Antonio Machado. En septiembre, y junto con el diario El Correo, tuvo lugar la presentación del libro La sociedad vasca tras la dictadura de ETA, en la que estuvo presente su autor Jesús Prieto Mendaza junto a Suriñe Ortiz de la Tierro. Por último, en noviembre, presentamos de la mano de la Fundación Centro Memorial 1980, el terrorismo contra la transición. El acto, que fue presentado por Faustino López de Foronda, contó con la participación de los coordinadores del libro Gaizka Fernández Soldevilla y María Jiménez.
En noviembre, y junto con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, organizamos el 18º Seminario Fernando Buesa, bajo el título El movimiento de las víctimas del terrorismo, balance de una trayectoria. Un encuentro que sirvió para evaluar desde dentro y desde fuera la actividad de nuestras entidades de víctimas, así como para reflexionar juntos acerca de todo lo que en este tiempo han hecho y logrado y todo lo que todavía queda por delante y por conseguir, para las víctimas y para toda la sociedad. Marta Buesa clausuraba con estas palabras el seminario. Vivimos, y a mí me gustaría, mirando también ese futuro y desde el amor que decía mi hermana Sara, y recuperando el carácter optimista que tenía mi padre, traer y terminar con una palabra, que es esperanza. Y voy a citar una cita de Václav Havel que decía: la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, salga como salga. En el ámbito de la educación en valores, continuamos con nuestra labor de defensa y difusión de los derechos humanos. En diciembre, y en colaboración con la Fundación Centro Memorial, presentamos el cómic Dolor y Memoria, Miña Eta Oroímena, que recoge 9 testimonios de víctimas del terrorismo de ETA, el yihadismo, los Grapo y la extrema derecha. Una obra gráfica editada junto a la editorial Saure con ilustraciones de Daniel Rodríguez, Alfonso Pinedo, Carlos Cecilia y Fran Tapias, con guión de Aurora Cuadrado y que pretende aportar a los más jóvenes una nueva herramienta para prevenir la radicalización, el odio y el fanatismo. En 2020 hemos seguido trabajando en el Centro de Documentación e Investigación Fernando Buesa. En la actualidad, hay disponibles más de 4.200 documentos para su consulta en la base de datos online del centro. Una labor que junto con el resto de nuestras actividades divulgamos en nuestras redes sociales. Una forma de comunicación e interacción que este último año se ha convertido en un instrumento indispensable para difundir los valores que Fernando defendió con tanto ahínco: la convivencia, la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. La reconstrucción democrática y no nostálgica de un sentimiento de pertenencia a una comunidad unida, diversa y abierta es una de las grandes tareas de nuestra época. Esta reflexión, que aparecía en un interesante artículo de opinión hace escasamente 2 semanas, no es mía. Pertenece al catedrático de Filosofía Política y Social Daniel Innerarity. Él ha sido la persona que este año la Fundación ha querido invitar a este 21º In Memoriam. Daniel ikerbazkeko ikertzailea da Euskal Herriko Unibertsitatean eta Gobernantza Demokratikorako Institutuaren zuzendaria. Liburu askoren egilea da eta ohiko iritzigilea hainbat egunkaritan. Le Nouvel Observateur, frantziar aldizkariak, munduko 25 pentsalari handienen zerrendan jaso zuen 2004 urtean. Tiene la palabra Daniel Innerarity, a quien agradecemos su generosidad y su presencia hoy en este acto In Memoriam.
Bueno, después de la impresionante intervención de Sara, lo mío va a ser mucho más convencional. Voy a leer un texto que había escrito. En fin, espero estar a su altura. Eguerdion guztioi, ohore handia da niretzat Fernando Buesaren eta Jorge Diezen hilketaren 21. urteurrenean hitz hauek esatera gonbidatu izana. Al tratar de decir algo sobre la experiencia de la pérdida violenta de unos seres queridos y unos conciudadanos, tan injusta, tan injustificable, me viene a la cabeza aquello que decía el poeta alemán Paul Celan, de que estamos rodeados de tantas cosas dichas. Acepto agradecido, no obstante, vuestra generosa invitación a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos. Para hablar de qué tipo de comunidad queremos ser, me gustaría hacerlo desde 3 perspectivas: su principio constituyente, su naturaleza y su modo de contarse. Quiero hablar del pacto político que debe fundamentar nuestras sociedades. Quiero hablar de la naturaleza abierta de las sociedades y de la perspectiva de las víctimas a la hora de contar nuestra historia. La primera cuestión se refiere al principio constituyente de una sociedad que tiene un conflicto abierto acerca de su autogobierno. Ha habido, y seguirá habiendo a lo largo de la historia, seguro, distintas versiones acerca de cómo entender nuestro autogobierno. Una discusión que en sí misma no tiene por qué conducir a la exclusión ideológica o física de quien no piensa como nosotros. El problema se ha originado cuando alguien trata de imponer y deja de considerar a otros con el mismo derecho de ciudadanía para hacer valer sus opiniones en pie de igualdad. Una sociedad es democráticamente madura cuando reconoce esa pluralidad de proyectos como su punto de partida y es capaz de darle la forma de un pacto político. Por supuesto que es legítimo aspirar a que la sociedad se parezca lo más posible a lo que uno desea, siempre y cuando dentro de esas aspiraciones no esté el deseo de que esa sociedad sea definida únicamente por los que piensan igual que uno mismo. No vale la pena vivir en una sociedad en la que, por decirlo con una maravillosa expresión de Charles Taylor, los sueños de unos sean las pesadillas de los otros. ¿Cómo resolver esto en la práctica? Dejadme que no abandone el terreno de la teoría, que para eso soy filósofo, nadie es perfecto, y mencione un principio que creo que nos puede ayudar a avanzar en la práctica. Tendríamos que ser capaces de poner en marcha una serie de ejercicios de reciprocidad. Por ejemplo, concebir que el pluralismo que se invoca tiene la legitimidad del pluralismo que se reconoce. Uno puede exigir en aquel ámbito en el que es minoritario el mismo respeto con el que trata a las minorías allá donde es mayoritario. Mi segunda reflexión es sobre la naturaleza de la sociedad vasca. Hay una vieja contraposición entre los conceptos de comunidad y sociedad que formuló un sociólogo alemán, Ferdinand Tönnies, a finales del siglo XIX, para explicar que una sociedad moderna es cada vez menos comunidad si por comunidad entendemos una realidad homogénea y cerrada, un seno protector y familiar que rechazara lo extraño y lo complejo de la vida moderna. Las naciones se pueden concebir como comunidades, en este sentido, o como sociedades, es decir, como espacios donde la confirmación de lo propio requiera la exclusión de lo diferente, o como lugares abiertos e integradores. Las sociedades modernas no surgen del colapso de comunidades originarias. Eso es una construcción mitológica que, por cierto, se corresponde muy bien con esa mitología elemental sobre la que se apoyaba el terrorismo. Tal vez podamos obtener una enseñanza a sensu contrario si reflexionamos sobre lo que el terrorismo quiso imponer. Un pueblo diferenciado, pero sin diferencias. En toda violencia física hay antes una imposición mental, un molde, una norma, un estereotipo, una etiqueta. El terrorismo usó y abusó de términos hipostatizados,
Euskal Herria contra España, ellos y nosotros, vencer o ser derrotados. Y buena parte de nuestra resistencia consistió y consiste en no aceptarlos, en cuestionarlos y abrirlos al matiz y la diferencia. Frente a la nostalgia de la comunidad intacta, tendríamos la realidad de la sociedad vasca y española, una sociedad de los heterogéneos, con distintos grados de identificación, una sociedad de los que pertenecen a distintas cosas a la vez, que aspiran a objetivos diferentes y ocasionalmente en conflicto. Una sociedad que celebra menos lo que tiene en común que sus diferencias, en la que no haya nadie raro, ni de fuera, ni medio integrado, ya que estos conceptos hubieran afortunadamente perdido su sentido. Cuando el sociólogo alemán decía que el mundo iba a ser cada vez más sociedad y menos comunidad, estaba designando precisamente el tipo de lazos que nos vinculan en las sociedades democráticas. Unas sociedades que no están compuestas de amigos, que no son una extensión de la familia, de las pertenencias tribales, un modo de pensar que puede ser inocentemente reaccionario o peligrosamente totalitario. Tönnies, este sociólogo, estaba pensando en esa democracia que se construye en un ideal de ciudadanía que por un lado nos plantea obligaciones respecto de lo común, pero que permite al mismo tiempo un grado de liberalidad, tolerancia e indiferencia incluso, completamente desconocido en las comunidades rurales cerradas. Mi tercera propuesta es pensarnos como sociedades de afectación. Lo que verdaderamente nos define como grupo social, y en qué medida nos define, es el tipo de amenazas a las que tenemos que hacer frente, no una hipóstasis subjetiva. Somos, como personas, pero también como grupos sociales, somos más lo que nos pasa o nos ha pasado que lo que hacemos. Esta idea se puede explicar en dos campos, en la experiencia de la pandemia, por un lado, y en el tipo de narrativa que deberíamos desarrollar, especialmente cuando hemos tenido un pasado de violencia terrorista. Estamos en medio de una pandemia que, como han recordado muchos, pone de manifiesto nuestra común vulnerabilidad. Éramos menos autosuficientes de lo que pensábamos y esa fragilidad es una realidad que compartimos con otros. Por mucho que personajes como Donald Trump hayan intentado hacernos creer que al virus se le vence con el coraje de la vieja masculinidad, lo cierto es que la necesidad de ser protegidos y la obligación de cuidar son aprendizajes que modificarán nuestro modo de vida y la realidad de nuestras instituciones. Lo que nos amenaza también nos aconseja cooperar. La salud pública, como otros bienes comunes, la paz o el medio ambiente, se encuentra amenazada por esta pandemia, que es un fenómeno global. Es decir, un fenómeno que establece un terreno común en el que las soluciones individuales no tienen sentido, como ocurrió al principio con una Unión Europea que no quería, unos estados de la Unión Europea que no querían compartir sus mascarillas, o cuando se ha reivindicado en esas manifestaciones infames una especie de libertad de contagiar, que no sabía yo que tuviéramos, ¿no? O ese nacionalismo de las vacunas, que también nos está ocupando todavía durante mucho tiempo, ¿no? La perspectiva de lo común se ha fortalecido con la experiencia de hasta qué punto compartimos riesgos, nos contagiamos unos a otros, dependemos de la cadena de suministros y cuidados. Cada vacunación es un paso más hacia la inmunidad colectiva. La forma institucional que vaya a tener esta nueva integración del mundo, centralización o cogobernanza, multilateralismo, más integración europea o menos, una vuelta del Estado o no, cooperación internacional, todo esto es algo que deberá ser negociado y no impuesto por nadie que disponga de una especial clarividencia acerca del buen gobierno de la humanidad. Esto habrá que negociarlo y habrá que discutirlo mucho, ¿no? Y creo que nos va a ocupar en los años venideros. La creación de comunidad o su redefinición, la asignación de competencias nuevas, las transferencias de soberanía, se deberían realizar, esta es mi propuesta, más en función de los riesgos colectivos que nos amenazan que por un diseño ideológico. De esta crisis sanitaria, por ejemplo, saldremos
con una, al menos parcialmente nueva, reasignación de los niveles apropiados para acometer nuevas crisis. Una redistribución del poder que, si se hace sin prejuicios y atendiendo bien a la naturaleza de los previsibles riesgos futuros, implicará mayores niveles de autogobierno, pero también nuevas exigencias de coordinación, una revalorización de lo local y una relegitimación de ciertas instituciones globales. Si nos entendemos como sujetos que sufren, y este sería mi último punto, y no tanto como actores que disponen soberanamente de su destino, entonces tenemos que contar la historia de una manera diferente, y muy especialmente la historia teñida de un pasado dramático de violencia. Ni el mejor y más justo ejercicio de memoria puede conseguir lo que de verdad deberíamos desear: recuperar las vidas perdidas, la de Fernando y la de Jorge, entre otros, eliminar el sufrimiento y suturar sin huella las fracturas sociales que un largo periodo de violencia produce. Y sin embargo, la memoria puede llevar a cabo un trabajo de gran significación, un trabajo que rompa la inercia del pasado inapelable y ofrezca algo nuevo. Podemos hacer algo que tiene mucha fuerza simbólica y que, en la medida en que esto sea posible, pueda ser incluso reparadora del mal causado en la historia. Podemos contar los acontecimientos desde el ángulo de las víctimas. Se trataría no solo de impugnar la épica de la violencia, sino de sustituir las memorias heroicas de las naciones por un tipo de memoria que trata de divisar la historia desde el punto de vista de las víctimas. La historiografía ha sido durante mucho tiempo una relación de hazañas protagonizadas por generales, hombres victoriosos y conquistadores. Pero asistimos también a un poderoso cambio de mirada que se pregunta por lo que les ocurrió a quienes más bien padecieron: a los vencidos, a las mujeres, a la gente corriente, a los subordinados. ¿Cómo vivieron aquello? ¿No es más real cómo lo vivieron ellos que cómo lo vivieron los grandes generales? La principal fuerza transformadora de la memoria consiste, a mi juicio, en reemplazar la narrativa de las gestas por la narrativa de los sujetos pacientes. Y en este sentido también debería evitarse la retórica que acompaña algunas veces al discurso de las víctimas y que parece desconocer que son precisamente víctimas y no héroes, dos realidades completamente distintas. Si una sociedad se cuenta su pasado desde la perspectiva de quienes han padecido, tiene más posibilidades de construir su futuro inclusivamente, de manera que convierta en su principal objetivo evitar el padecimiento y cuidar la vida común vulnerable. Eskerrik asko zuen arretagatik. Mila esker, Daniel, zure hausnarketengatik. Plazerra izan da gaur zuri entzutea eta gurekin izatean benetan. Bueno, pues con la intervención de Daniel Innerarity llegamos al final de este 21º In Memoriam, más breve y sencillo que otros años, pero en el que hemos vuelto a tener, a pesar de las dificultades, el calor y la compañía de tantas amigas y amigos, tanto en este auditorio como también a través de las pantallas. Este acto ha querido ser, un año más, un lugar de encuentro, un lugar donde desde la diversidad hemos querido poner nuestro granito de arena en aras de una comunidad abierta y plural. Ese es y seguirá siendo uno de nuestros empeños en el día a día de la Fundación. Esperando que el año que viene podamos volver a reunirnos con normalidad. Muchas gracias. Eskerrik asko.